El 4 de mayo de 1979, la reina Isabel II del Reino Unido, que en aquel entonces tenía 53 años y llevaba 27 años reinando, mandó llamar a una mujer llamada Margaret Thatcher, una diputada conservadora, en aquel entonces era la líder de la oposición, tenía su misma edad, además, 53 años, que había ganado las elecciones del día anterior, las elecciones legislativas. El Reino Unido, como bien sabemos, no es una república presidencialista, sino una monarquía parlamentaria. Entonces, el nuevo primer ministro sale del partido que ha ganado las elecciones. Las había ganado además con bastante autoridad. Había sacado 7 puntos de diferencia al laborista James Callaghan, que hasta aquel momento era el primer ministro. ¿Por qué necesitaba la reina ver personalmente a la vencedora? Pues para encargarle la formación de gobierno, que es un formalismo que se lleva a cabo siempre que hay elecciones en el Reino Unido. Era la primera vez en la historia de aquel país que una mujer accedía al cargo de primer ministro, y por descontado era la primera vez que coincidían dos mujeres en los dos centros de poder del Reino Unido, el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street, que es la oficina y además la residencia del primer ministro. La relación entre estas dos mujeres tan peculiares, dejémoslo ahí, es decir, Margaret Thatcher e Isabel II, siempre ha causado mucha fascinación. Primero entre los periodistas de su época, es decir, de los años 80, y hoy entre los biógrafos de ambas, porque Isabel II, aunque no ha muerto todavía, pues tiene ya unas cuantas biografías publicadas. Aunque nacidas con 7 meses de diferencia, Thatcher nació en octubre de 1925 e Isabel II en abril de 1926, eran básicamente de la misma edad, a pesar de eso eran muy diferentes y tuvieron vidas también muy diferentes. La reina llegó hasta el trono, pues por lo que llegan las reinas, por ser hija de su padre, es decir, de Jorge VI, que a su muerte dejó como heredera a su hija Isabel. A Thatcher, en cambio, nadie le regaló nada. Era hija de un simple tendero, de una tienda de comestibles del condado de Lincolnshire, y nadie hubiese dado un penique por ella. Estudió química, pero nada más. No, en principio no estaba llamada a llegar especialmente lejos en la vida. Todos los primeros ministros que había tenido la reina Isabel hasta el año 1979, ella reinaba desde los años 50, llevaba ya bastante tiempo con la corona encima de sus sienes, todos habían sido hombres. Los había además, podían dividirse en dos tipos a esas alturas. Por un lado estaban los conservadores de clase alta y algo anticuados, gente de otra época, como podían ser, no sé, Winston Churchill, por ejemplo, que llegó a ser primer ministro de Isabel II, Anthony Eden, o no sé, Alec Douglas Home. Los tres, por cierto, eran aristócratas, o fueron elevados a la aristocracia. Por otro lado, eso sería la primera categoría, estaban los laboristas tradicionales, que eran socialistas sobre el papel, pero muy patriotas, y al menos de puertas para adentro, es decir, en su vida privada bastante conservadores. En esta categoría pues entrarían Harold Wilson, por ejemplo, o James Callaghan, el que acababa de salir. La señora Thatcher era muy diferente. Era la líder del Partido Conservador, pero ella se veía a sí misma como algo así como una radical, una modernizadora que traía en el maletín reformas muy ambiciosas para devolver al Reino Unido la gloria perdida, la que había perdido desde el final de la guerra. Había perdido también el imperio, la práctica totalidad del imperio, y había cierto espíritu de derrota y cierto pesimismo en el Reino Unido a finales de los años 70. Su promesa era, o se basaba al menos, en reformar el consenso socialdemócrata que había regido la vida política y económica del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De ese consenso, la reina Isabel era el símbolo viviente. Ella, de hecho, había llegado a Buckingham poco después, unos pocos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. A los primeros ministros conservadores anteriores a Thatcher, quiero decir, se les veía por regla general como representantes de la élite británica, es decir, la clase alta del imperio, educada en el colegio de Eton o en las universidades de Oxford y Cambridge, lo que en el Reino Unido se conoce como Oxbridge. Thatcher también estudió en Oxford, cierto es, estudió química, como ya os he dicho, en Oxford, pero lo hizo con una beca, no con la fortuna de la familia, la inexistente fortuna de su familia. Ella se presentaba ante el país pues algo así como una provinciana, era de Lincolnshire, una mujer sencilla, directa y de clase media-baja, que señalaba a las élites por haberse dormido en la autocomplacencia, las élites del imperio o del exilio,
extinto imperio. Alguien así, en principio, debería haber sido republicano, o al menos tener simpatías republicanas, pero no. Margaret Thatcher era una monárquica convencida. Cuentan las malas lenguas que al presentarse ante la reina la trató con una deferencia tan exagerada y tanto respeto que aquello pasó a engrosar las bromas de palacio que se hacían entre los miembros de la Casa Real. El hecho es que, como dos damas que siempre fueron, ni la reina ni Margaret Thatcher hablaron jamás, nunca, sobre su relación. Isabel II no lo ha hecho, a pesar de que no ha muerto todavía, pero la verdad es que dudo mucho que lo haga. Muchos años más tarde, cuando ya se empezaron a escribir biografías sobre ambas, especialmente sobre Thatcher, que ya ha pasado a mejor vida, pues los biógrafos contaron lo tensas que llegaron a ser las audiencias semanales de los martes. La gente imaginaba que la enérgica Margaret Thatcher se dedicaba a arengar a la reina sobre política económica y asuntos exteriores, cosas de política, tratándola además de convencer. La realidad era, según parece, según se extrae de algunas biografías, muy distinta. La primera ministra se sentaba, muy fría y parsimoniosa, frente a la reina y se limitaba a explicar lo que estaba haciendo. Era su obligación, sin entrar en demasiados detalles. Unos detalles que la reina tampoco le pedía. Así es que es de imaginar que sus reuniones semanales debieron ser bastante aburridas, a pesar de que la prensa de la época fantaseaba con todo lo contrario. Pensaba que eran poco menos que peleas de boxeo dialéctico entre la reina y la primera ministra. Pero bueno, eso no significaba que no hubiese ciertas tensiones entre la una y la otra. Isabel II, como cualquier otro monarca, representa la unidad nacional. Pero en aquel entonces, a principios de los años 80, cuando empieza Margaret Thatcher su primer mandato, el Reino Unido parecía menos unido que nunca, es decir, más dividido que nunca, y eso preocupaba mucho en Buckingham. Una crisis económica devastadora que se había gestado durante los años 70 dejó en el país al menos 3 millones de personas sin trabajo. Estallaron muchas huelgas y disturbios en distintas partes del país. En Irlanda del Norte, por ejemplo, se produjo una huelga de hambre de prisioneros republicanos irlandeses, los terroristas del IRA no daban tregua, y el desempleo ocasionó, y la falta de expectativas, que aumentase el número de británicos que decidían abandonar el país para asentarse en Canadá o en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Esto era realmente curioso porque el Reino Unido siempre había sido un país que atraía talento, no que lo expulsaba. Ante esta realidad, muchos empezaron a plantearse si la reina expresaba inquietud por todas estas malas noticias, es decir, si enmendaba la plana a su primera ministra, es decir, si le pidió en alguna ocasión que reconsiderase sus políticas. Lo cierto es que no lo sabemos, no tenemos ni idea porque ninguna de las dos habló al respecto, pero todo indica que no fue así. Se limitó a escuchar. Uno de los rasgos más definitorios de la personalidad de Isabel II es ese mismo. Es el silencio y su incapacidad para mostrar hasta el más pequeño indicio de sus opiniones políticas privadas. También es una mujer que siempre tuvo problemas para expresar sus propios sentimientos, pero en el caso de la política de una manera muy acusada. Así que, aunque a los novelistas y a los guionistas de cine, o los guionistas de las series de televisión como esta tan famosa que dan en Netflix, que se llama The Crown, en la que aparecen ya en la parte final de la serie la complicada relación entre estas dos mujeres, pues bien, no es la primera vez que salen, pero es la más famosa, desde luego, últimamente. Bien, pues a pesar de que estos guionistas pintan a la reina como una gran crítica de la gestión de Thatcher, olvidan un elemento fundamental. En el primer mandato de Margaret Thatcher, esto fue entre 1979 y 1983, la alternativa a Thatcher no era el regreso al laborismo domesticado de posguerra, al de Wilson o al de Callaghan, sino un giro brusco hacia la izquierda, con Michael Foot, Michael Foot era el líder que había sucedido a Callaghan al frente del Partido Laborista, y era un tipo especialmente radical. Pedía, por ejemplo, la salida de la OTAN, el Reino Unido era fundador de la OTAN, pedía también la nacionalización masiva de empresas, e incluso, y esto ya preocupaba un poquito más, en Buckingham pedía la abolición de la Cámara de los Lores. Independientemente de lo que a título personal, que tendría opinión, como es lógico, no deja la reina, pero también es una persona, al margen de lo que Isabel II pensase personalmente sobre la reina y sobre su política, es decir, sobre el thatcherismo, es difícil creer que le pareciese más atractiva la alternativa de Michael Foot,
que no es que fuese revolucionaria, pero sí era especialmente radical de izquierdas. Pero vamos, el hecho es que Thatcher no gobernó 4 años, gobernó mucho más, lo hizo durante 11 años, de 1979 a 1990. Ganó 3 elecciones seguidas, siempre con mayorías absolutas y dejando a los laboristas muy lejos. En las de 1987 sacó al candidato laborista Neil Kinnock nada menos que 12 puntos porcentuales de distancia. Los sucesivos fracasos electorales de los años 80 llevaron a los laboristas a moderar su discurso. En esa época aparecieron algunas grietas entre la corona y el gobierno. La reina, por ejemplo, según cuentan, se quejaba en privado de los problemas internos de la Commonwealth, debido al caso de Sudáfrica, especialmente, cuyo régimen de apartheid racial le granjeó sanciones internacionales, a las que el gobierno de Thatcher no quería sumarse, por aquello de no incomodar al gobierno sudafricano. En el año 1986 es cuando saltó la chispa, cuando se produjo el mayor problema entre las dos. Ese año, en verano, el Sunday Times publicó una exclusiva que dio mucho que hablar. Iba en primera plana el diario y en ella se afirmaba que la reina sentía en privado que el enfoque político de la señora Thatcher era, y esto es literal, indiferente, conflictivo y socialmente divisivo. La fuente era el secretario de prensa del Palacio de Buckingham, un tal Michael Shee. La exclusiva del Times ocasionó un escándalo considerable durante aquel verano, así que para acabar con las habladurías, la reina llamó a Thatcher, la llamó de inmediato para disculparse. Pero Thatcher no olvidó la ofensa, porque este tipo de ofensas no se olvidan fácilmente. Si Michael Shee había hablado con la prensa, era el secretario de prensa, ojo, no estamos hablando de un cualquiera. Si se había dignado a hablar con el Sunday Times de asuntos tan íntimos, tan políticamente íntimos, era porque la reina lo había consentido. De lo contrario, pues no se hubiese arriesgado a hacer semejante cosa. No sé, tal vez incluso le había animado a hacerlo, le había pedido que hablase en su nombre sin citarla. Bien, la cuestión es que su relación, ya hasta el final del gobierno de Thatcher, en noviembre de 1990, la relación entre ambas siguió siendo fría y puramente formal, ya digo, mientras Thatcher estuvo al frente del gobierno. Tras su retirada de la política, se vieron ya en muy pocas ocasiones muy especiales y obligadas por el protocolo. Las dos mujeres, en definitiva, nunca llegaron a congeniar, pero cuando Margaret Thatcher murió en abril de 2013, asistió a su funeral, cosa que no era estrictamente obligatorio. No tenía ninguna obligación la reina en 2013 de ir al funeral de un primer ministro que había sido primer ministro pues 20 años antes, pero tenía que hacerlo. Thatcher había dejado surco, independientemente de lo que pensase Isabel II de ella, no podía negar que había ganado 3 elecciones consecutivas con grandes mayorías, que había gobernado el país durante 11 años y, lo más importante de todo, que tras ella el panorama político y el panorama económico sobre todo era otro. Thatcher había cambiado el país y lo había cambiado a mejor, y eso 35 años después era algo innegable. Eso como reina. La visión que tenía como reina, la visión política que le había quedado. Como mujer también debía tener su visión y que justificó que fuese a su funeral y que expresase sus condolencias seguramente sentidas. Es decir, que aunque le doliese un poco admitirlo, tenía que reconocer y mostrar su respeto por el logro de la primera mujer de clase media que había sido elegida para gobernar el país.